Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a presentar los resultados de la encuesta permanente de hogares 2017 relacionados a la pobreza monetaria. La encuesta permanente de hogares recoge información de todos los departamentos del país, corresponde a los meses de octubre a diciembre, la información que vamos a presentar en esta oportunidad, y a los efectos de comparabilidad con la serie a ser presentada. Los datos reflejan la información recolectada en todos los departamentos de la región oriental y Presidente Hayes de la región occidental. Como todos los años, también en el proceso de análisis de los resultados de la encuesta de hogares, nos acompañan en esta etapa los miembros del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza y Población. Este es un cuerpo, un conjunto de personas externas a la institución que tiene por objetivo analizar las características metodológicas de la encuesta, así como sus resultados. Esta es una buena práctica internacional que año a año lo venimos repitiendo en el proceso de análisis. El comité técnico está integrado por analistas económicos y sociales independientes, tales como el señor César Barreto, el ingeniero José Luis Benza, quien nos acompaña también en esta oportunidad, la señora Verónica Serafini, José Carlos Rodríguez, el señor Daniel Campos, Fabricio Vázquez, Robert Cano, Claudina Sabatiero. También forman parte del comité representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial, PNUD, UNICEF, así como también miembros o representantes de instituciones públicas como el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda y la Unidad Técnica del Gabinete Social. La metodología que utilizamos para la medición de pobreza es el método de línea de pobreza, que para la construcción de los indicadores utilizamos dos informaciones. Por un lado, el costo de la canasta básica de consumo y de alimentos, llamadas líneas de pobreza extrema y líneas de pobreza total, y por otro lado, los ingresos. Por lo tanto, ahora vamos a ir viendo cómo ha sido el comportamiento de estos dos componentes de la medición. Aquí tenemos los valores de la línea de pobreza total y pobreza extrema. Tenemos dos líneas de pobreza. La línea de pobreza extrema es el valor de una canasta básica de alimentos. Y tenemos esta línea para el área urbana y para el área rural. Vemos entonces que para el 2017 el valor del costo de del valor de la línea de pobreza extrema para el área urbana es de 256.881 guaraníes, y para una persona que reside en el área rural el valor de esta línea es de 234.592 guaraníes. Este es un valor por persona mensual. Y comparando con los valores del año pasado, del 2016, tenemos que el costo de esta canasta ha tenido un aumento del 9,3%. La canasta ha sido conformada por productos que provienen de una encuesta de ingresos y gastos, pero cuyos valores se van actualizando año a año a través de la variación del IPC. Entonces, esa variación de 9,3% observada en la línea de pobreza extrema proviene de la actualización a través del cambio del IPC. La línea de pobreza total representa el costo de la canasta básica de consumo, que incluye los productos alimenticios y no alimenticios y también servicios esenciales. En ese sentido, el costo de la línea de pobreza total para una persona que reside en el área urbana es de 664.297 guaraníes. Recordemos que es un valor por persona en forma mensual.
y para una persona que reside en el área rural es de 473.601 guaraníes. También estos valores han sido actualizados por la variación del IPC y han tenido un aumento de 5,4%. Entonces, esta es la evolución, digamos, del valor o de los valores de la línea de pobreza, tanto extrema como línea de pobreza total para el área urbana y rural. El otro componente de la medición son los ingresos que reciben las personas. La encuesta recoge información de los ingresos de las personas de todas las fuentes, sean estas laborales como no laborales. Entonces, en esta lámina se puede observar cuál ha sido el comportamiento de esos ingresos en el año 2017, fundamentalmente en el periodo de octubre a diciembre, pero que en el área rural recoge información de la producción de todo el año. Entonces, el valor promedio, el ingreso promedio para las personas del área urbana es de 1.763.127 guaraníes, que comparado con el valor promedio de ese ingreso del año 2016, muestra un incremento de 8,19%. Esto es para el área urbana y equivale a 133.483 guaraníes. Es importante observar cómo varían los ingresos en cuanto a la población por diferentes estratos. Si dividimos a la población ordenada según sus ingresos, de menor a mayor, en 10 partes, entonces tenemos que el 10% más pobre de una persona que reside en el área urbana muestra un promedio de ingreso de 360.382 guaraníes para el área urbana. Y comparado con el año 2016, también exhibe un aumento de 9,62%. Y así sucesivamente pueden notar que en todos los deciles de ingresos se muestran incrementos en los ingresos. También podemos observar que en el área rural se dieron también esos aumentos que en términos porcentuales son un poco mayores, ¿verdad? El incremento en cuanto a la variación del promedio de ingresos del área rural, que en el 2017 fue de 977.331 guaraníes, comparado con el del 2016, tiene una diferencia positiva de 134.863 guaraníes. Representa un incremento de 16%. Y en el primer decil, es decir, el 10% más pobre de las personas que residen en el área rural, el incremento fue de 25%, equivalente a 37.352 guaraníes. También en todos los deciles podemos notar que se han dado incrementos en los ingresos. Entonces, comparando el ingreso de las personas con respecto al costo de la canasta básica de alimentos, tenemos la incidencia de pobreza extrema. Esto es el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, cuyos ingresos no llegan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. El porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el 2017 a nivel nacional es de 4,41%. Este porcentaje para el área rural es de 8,97% y para el área urbana 1,55%. Comparando con el año 2016, el del total país, entonces vemos una reducción que pasa de 5,73 a 4,41. En el área rural, en el 2016, esa incidencia fue de 12,17% y para el 2017 es de 8,97%. Y en el área urbana está en 1,55, muy similar al valor observado en el 2016. La pobreza total
que está representada por la incidencia, que es el porcentaje de población en situación de pobreza total. Este grupo de personas es aquel cuyos ingresos son insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica de consumo, la línea de pobreza total. Entonces, al comparar eso, vemos que 26,40% de la población se encuentra en situación de pobreza total, que comparativamente con el dato del 2016, que fue de 28,86, se observa una reducción. Con respecto a la pobreza total del área rural, la incidencia de pobreza total es de 36,22% y en el área urbana es de 20,25%. En todos los niveles, o sea, tanto a nivel nacional como en el área urbana y rural, vemos que hay una reducción en esta incidencia, teniendo en cuenta estos porcentajes y comparativamente con el del 2016. Entonces, estos son los datos principales con respecto a el comportamiento de los componentes de la medición y la incidencia. Todos estos datos van a estar disponibles en la página web tanto de la Secretaría Técnica de Planificación como la DGS, así como también los microdatos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Los números de pobreza nos señalan que Paraguay va por buen camino en la reducción de pobreza y particularmente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza extrema. En el año 2017 se registraron los niveles más bajos de pobreza y de pobreza extrema desde que se registra este indicador hace 20 años, desde 1997. La pobreza extrema, que es el foco prioritario del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el foco prioritario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y por lo tanto de nuestras políticas públicas, mostró un marcado descenso. Se redujo, como vieron, de 5,7 a 4,4% de la población en el 2017 en relación al año anterior. Esto equivale a una reducción del 23% en la pobreza extrema y lo que es más importante, equivale a que 85.000 paraguayos que antes no tenían ingresos suficientes como para comprar los alimentos, ahora superaron esta situación. La incidencia de pobreza extrema del 4,4% nos sitúa en un nivel no muy lejano de la meta que el país se propuso para el año 2030, que es tener niveles de pobreza extrema por debajo del 3%. Esta situación nos compromete como sociedad porque hace factible que logremos esta meta no al año 2030, sino una década antes. Es factible con el compromiso de todos lograr tener un país con menos del 3% en pobreza extrema, con menos del 3% de la población en situación de insuficiencia de ingresos para comprar los alimentos en los próximos 3 años. Es factible lograrlo aunando esfuerzos una década antes. En los últimos 5 años, del 2012 al 2017, la pobreza extrema en el país se redujo en 40%. Del 7,4% que era el nivel en el año 2012 al 4,4% en la última medición del 2017. Esto equivale a que cerca de 170.000 personas dejaron de tener esa insuficiencia de ingresos para comprar la canasta básica de alimentos. Y recordemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas le planteaba al mundo reducir la pobreza extrema en 50% en un periodo de 25 años, para el año 2015 en relación al nivel que prevalecía en 1990. Esta meta que se le planteaba al mundo de reducir 50% de la pobreza extrema en 25 años, fíjense, en Paraguay en los últimos 5 años se redujo la pobreza extrema en 40%. Los resultados nos demuestran que las políticas públicas son las correctas, que es el camino a seguir. Desde el primer día enfatizamos que la reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, esta situación intolerable
de falta de alimentos adecuados es una responsabilidad de cada uno de nosotros en este país. Y hoy nos complace ver que en Paraguay se ha priorizado la lucha contra la pobreza extrema en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Se ha priorizado la lucha contra la pobreza extrema en cada rincón del país, dentro de los planes municipales de desarrollo sostenible y con la conformación de instancias de participación ciudadana en el sector privado en coordinación con las autoridades locales en los consejos de desarrollo municipal. Nos complace ver la conformación de espacios de articulación ciudadana y del sector privado, como el Equipo Nacional de Estrategia País, el Consejo Público-Privado para la Reducción de Pobreza Extrema, entre otras muchas instancias. Nos complace ver cómo la ciudadanía está acompañando el mejor proceso de identificación, de apoyo y de inclusión de los grupos vulnerables. Nos complace ver cómo todos juntos estamos trabajando para hacer realidad esta meta de tener menos del 3% en situación de pobreza extrema para los próximos pocos años. Muchas gracias.